En el sábado anterior estuvimos viendo el tema de cómo se separaron eh, Abraham y Lot, y cómo de alguna manera pudimos ver que Lot tomó malas decisiones allí, no hizo las cosas muy bien. Entonces, precisamente hoy ya podremos ver algo de las malas decisiones que tomó, de las consecuencias a esas malas decisiones. Entonces, esto nos va a enseñar, niños, la necesidad de que sepamos, aprendamos a tomar decisiones. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 14. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 13. Génesis 14, 1 al 13. Dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebe, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mizpa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Godoma, el rey de Adma y el rey de Seboín y el de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Bueno, ese es nuestro pasaje entonces en este día. Como lo leemos, esta es la primera guerra que menciona la Biblia. No significa que sea la primera que hubo, sino la primera que menciona la Biblia. Y es muy importante este tema. Tenemos lo que parece allí el rey más importante de todos, llamado Kedorlaomer. Ese es el más importante. Y él tiene 3 aliados que son igual de poderosos, de importantes. Entonces son 4 reyes, pero el más importante, Kedorlaomer. Estos eran los conquistadores, y estos 4 estaban
subyugando a otras tierras, a otros reyes, y los hacían, por supuesto, pagar tributos y cumplir una serie de normas para ellos, como lo leímos, que 12 años ya llevaban sirviéndolo, y en el año 13 se rebelaron. Se nos cuenta entonces que 5 de esos pueblos se rebelaron. Los que se rebelaron fueron Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela. Esos 5 países que estaban bajo el poder de Kedorlaomer y los aliados fueron los que se rebelaron. Un año duró la preparación entonces, porque ellos se rebelaron en el año 13 y en el año 14 fue la guerra. Entonces duró un año la preparación para ir a la guerra. Pero leímos también que antes de ir a la guerra, Kedorlaomer y sus aliados derrotaron otros pueblos en el camino. Eso lo leímos de los versos 5 al 7. Decía que derrotaron a los refaítas, susitas, emitas, a los oreos, que devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo. Mientras iban a la guerra con Sodoma, Gomorra y los demás, por el camino fueron derrotando también a estos otros pueblos. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso da muestra del poderío militar que tenía este hombre Kedorlaomer. Tenían mucho poder, tenían un buen ejército y fueron derrotando a todos los que iban encontrando. Por eso, noten que cuando llegamos al punto, cuando por fin se encuentran con Sodoma y Gomorra, o sea, de inmediato nos damos cuenta que perdieron. Porque nos dice que los de Sodoma y Gomorra salieron a correr, huyeron, y algunos de ellos cayeron en pozos de asfalto que había ahí. O sea que fue tan poderoso este rey que ni siquiera nos contó y lo derrotó, sino que eso como que se viene dando ahí por sentado, los derrotó. Ahora bien, la razón de la guerra, ¿por qué hubo guerra? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué hay guerras? Y entonces, permítame, las guerras se dan por la codicia de los hombres, como lo leemos en Santiago 4:1. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así que Santiago aquí nos enseña la codicia como una razón muy importante para las guerras, y si nosotros vamos a nuestro pasaje nos damos cuenta que así es precisamente la codicia. ¿Por qué? Porque estos pueblos habían servido a este Kedorlaomer 12 años y este hombre quiere que le sigan sirviendo, quiere que le sigan dando tributo y otra serie de cosas. La codicia es una de las razones principales entonces por las cuales existen las guerras. Y este rey quería que estos 5 pueblos siguieran ahí sirviéndole. Ahora, también vemos en este relato el orgullo de Sodoma, el orgullo del rey de Sodoma y el orgullo de los otros reyes que estaban a favor de Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué orgullo? Porque vemos que este rey, Kedorlaomer, con sus aliados, a su paso le iba ganando a todos. Y aún así, ellos no buscaron hacer la paz, sino que trataron entonces de ir a la guerra. Como consecuencia, perdieron, por supuesto, tuvieron que huir, eso es irse de su tierra, tienen que huir, por lo menos temporalmente. Algunos cayeron en esos pozos de asfalto que había ahí,
y además perdieron toda su riqueza porque se nos cuenta que Kedorlaomer precisamente se llevó las riquezas de ellos, las riquezas de esos pueblos. Ahora, algo muy importante aquí, niños, es que entre ellos cayó Lot también, porque Lot se había ido a vivir a Sodoma. Entonces ahora hay una guerra contra Sodoma, ahí cayó Lot. Ahora, por un lado, debemos aprender que los hombres de Dios como Lot pueden sufrir lo mismo que las demás personas. Esto es importante entenderlo, niños, porque hay personas que piensan que porque uno sea cristiano, porque uno sea del pueblo de Dios, a uno no le van a pasar cosas malas. No, no es así. A Lot le pasó lo mismo que le pasa a las demás personas y eso nos enseña que a nosotros nos puede pasar lo que pasa en este mundo. Nos pueden robar, podemos tener un accidente, nos podemos caer, nos pueden pasar muchas cosas. El problema no es que nos pase, sino por qué nos pasa. ¿Sí? Eso más bien es lo importante. ¿Por qué? Porque si es una providencia del Señor donde Él quiere probarnos, bueno, eso es una cosa. Pero si nos vienen malas cosas por malas decisiones de nosotros, entonces allí sí se habían podido evitar. Por otro lado, debemos aprender también, niños, que esto es parte de las consecuencias de las malas decisiones de Lot. Porque miren que el pasaje de Génesis 14 hace una mención especial de las riquezas de Lot. Miren el verso 12, Génesis 14, 12. Ahí leemos, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Miren cómo el pasaje recalca esto. Ahora, recuerden, niños, que sus bienes, los bienes de Lot, fueron la razón de la discusión entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Recuerdan? Además, Lot quiso escoger para él lo mejor. Cuando Abraham le dijo que mirara pues para dónde se iba a vivir. Así que tenía algún peso en el corazón de Lot, tenían sus riquezas, como que amaba mucho sus riquezas y quiso más. Y por querer más, tomó malas decisiones. Recuerden, dijimos que él no pensó en lo espiritual, sino que él pensó en lo material. Y ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, ahora sus bienes fueron hurtados, se los quitaron, las malas decisiones no terminan bien y ahora Dios lo priva de eso que él tanto amaba y además ahora él se va secuestrado con su familia. Entonces, está en una situación bien difícil. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús, niños? Bueno, miren, que el Señor no siempre nos libra de las consecuencias del pecado. No siempre. Es decir, que el Señor Jesús a veces permitirá que las consecuencias de nuestras decisiones vengan sobre nosotros. Lot es un hombre de Dios, es un hombre piadoso, como ya lo vimos en el devocional anterior. Lot es lo que llamaríamos hoy un cristiano, pero es un cristiano que tomó malas decisiones, decisiones pecaminosas. Y aunque el Señor Jesús nos trae perdón y salvación, y muchas veces nos libra de las consecuencias de nuestros pecados, otras veces no. En este caso dejó que Lot enfrentara sus decisiones. ¿Para qué? Por supuesto, para que recapacitara y se arrepintiera de esas malas decisiones. Esto nos enseña, niños,
que debemos aprender a tomar decisiones bíblicas. Escuchen, cada vez que ustedes necesiten tomar una decisión, no lo hagan por lo que tengan en su corazón, por sus gustos, por sus deseos, por lo que les parezca más bonito. No tomen decisiones de esa manera. Hay que tomar decisiones bíblicas, es decir, hay que ir a las Sagradas Escrituras, buscar un caso que se adecue al mío y tomar una decisión según vemos en la Biblia. Porque si tomamos decisiones pecaminosas, entonces nos vienen consecuencias y Jesús puede entonces no librarnos de las consecuencias de ellas. Puede dejarnos sufrir temporalmente por nuestro pecado. Miren, Lot perdió sus bienes, tuvo que huir, pero no pudo huir porque a la final fue llevado cautivo. Le tocó dejar esa tierra que le pareció tan bonita, esa tierra que no fue considerado con Lot, a la final se la quitaron, fue llevado cautivo como un esclavo, así que no le fue bien, niños, y más adelante vamos a ver otras decisiones, perdón, otras consecuencias más malas que trajo esta decisión de él. Por ahora, miren, nunca hagamos las cosas simplemente porque queremos hacerlas, sino siempre preguntemos si eso es correcto según la Biblia o no. Si es correcto según Dios o no. Si no es correcto, aunque queramos hacerlo, no lo hagamos. Solamente hagamos siempre la voluntad de nuestro Señor. Y allí, por supuesto, nos irá bien, por lo menos en nuestra relación con nuestro bendito Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por mostrarnos, Señor, cómo Lot vino a caer allí en algo que uno pensaría que es una casualidad, pero que no lo es, Señor, porque tú estás dirigiendo todas las cosas. Gracias por enseñarnos que debemos aprender a tomar buenas decisiones. Perdónanos cuando no lo hemos hecho así y danos la gracia de siempre ir a la Biblia y mirar cómo debemos obrar en cada parte de nuestras vidas. Bendice a los niños, Señor, a los muchachos con estas palabras, que queden en sus corazones y que lo hagan así, Señor, que cada vez que necesiten tomar una decisión, piensen siempre en consultar tu bendita palabra. Señor, por tu Hijo Jesucristo, lo rogamos. Amén. Bueno, niños, la tarea. Primera pregunta. Primera pregunta es, ¿cuáles son los reyes que ganaron la guerra y cuáles la perdieron? ¿Cuáles son los reyes que ganaron y cuáles son los que perdieron? La segunda, ¿por qué cayó Lot en esto? Hay dos razones ahí. Yo les di dos razones. ¿Por qué cayó Lot en esto? La respuesta es doble. Y tercero, ¿qué debemos hacer para tomar buenas decisiones? Estás anotando y no las anotaste. Ahí las pongo en el chat. Bien, niños, esa sería nuestra tarea, como siempre. Entonces,
compartir esto con los papás y luego me lo envían por WhatsApp a ver cómo les fue. Entonces, que el Señor me los bendiga, que tengan buen día a todos. Fue un gusto verlos. Un abracito para todos. Muchas gracias, pastor.